Para finalizar, quisiera dejar en el escenario a la consultora Puerto Austral, quienes harán una breve exposición de la consulta de consumo cultural que se hizo en el marco del proyecto en la ciudad de Puerto Montt. Este estudio es fundamental para nuestro trabajo futuro, ya que nos plantea nuevos desafíos para mejorar nuestro trabajo en este ámbito. Un trabajo que nos corresponde a todos y todas como institución de educación y actores sociales vinculantes de la región. Muchas gracias y ahora los dejo con Miguel Zurita, de la consultora Puerto Austral. Bueno, nosotros tuvimos como consultora la oportunidad de poder participar en este estudio que está realizando la Universidad Austral, la consulta de consumo cultural, más específicamente en la ciudad de Puerto Montt. Y para entrar en el análisis inmediato y no extendernos tanto en esta etapa, nosotros empezamos con un análisis de toda la bibliografía y estudios que se han realizado hasta el minuto en la ciudad de Puerto Montt que tienen relación con todo el espectro cultural. Fue bastante enriquecedor esa etapa, destacamos mucho el proyecto o el trabajo que ha realizado la Municipalidad de Puerto Montt a ese respecto, en donde pudimos tener muchas luces acerca de cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo los espacios culturales y también cuál es la proyección que tiene de cara al futuro, entendiendo también a la cultura como un articulador de diferentes procesos dentro del quehacer social, económico y en definitiva de todos los ámbitos de la ciudad y del sur austral. Dentro del trabajo que realizamos una serie de entrevistas semiestructuradas a actores claves dentro del concierto en Puerto Montt. Pudieron haber sido más. El periodo que tuvimos de trabajo fue cerca de 5 semanas, pero también todo lo que emanó de la conversación, de la experiencia, de la visión que tienen todos estos actores expertos, gente ligada a la vinculación, a la creación, a la producción, al desarrollo de actividades culturales, fue extremadamente enriquecedor para poder generar, ¿no es cierto?, las recomendaciones que finalmente este estudio pretendía en su dimensión. Y también generamos un trabajo con respecto a encuestas en terreno, en este periodo de tiempo que yo les comentaba de cerca de 4 semanas y media, 5 semanas, entre enero y febrero de este año, en donde salimos a consultarles a las personas que participan habitualmente dentro de las actividades que se desarrollan durante el año. Ahora, con respecto a los datos que arrojó esta consulta, los más generales, podemos entender que los asistentes en mayor medida son masculinos, en un 56,6%. El rango etario tiene mayor relación con los jóvenes entre 18 a 38 años, lo cual es un indicador bastante importante porque en definitiva nos podemos dar cuenta que es precisamente esa franja también un público objetivo súper importante para la academia en general y por supuesto para la Universidad Austral. También podemos identificar que hay un número importante también de adultos mayores y personas de menor edad que están también asistiendo regularmente a este tipo de actividades. Con relación a la educación, si bien es cierto, tenemos un componente mayoritario que refleja educación media completa, dentro de ese universo el componente principal tiene relación con los alumnos universitarios. Entonces, hacemos esta concatenación también importante con respecto a cómo se está dando el concierto cultural dentro de nuestra ciudad con respecto a la parrilla programática que se ofrece desde diferentes ámbitos, tanto el académico como el territorial e identitario de cada uno de los barrios en Puerto Montt. Y también, como se dijo anteriormente, aprovechando este mismo punto, hay que hacer hincapié con respecto a que por lo menos en nuestra ciudad la oferta cultural se concentra en el casco histórico de nuestra ciudad, lo cual eso también repercute en múltiples aspectos, especialmente para la gente que vive en la periferia.
Pero eso no quiere decir que en la periferia no se estén desarrollando actividades culturales, artísticas o patrimoniales, sino que el desafío está en cómo generamos esa articulación para que las personas que están en los territorios puedan efectivamente difundir, por un lado, sus actividades, pero también llegar a ellos con una propuesta acorde a su identidad, a sus intereses, etc. Con respecto a este periodo de tiempo, también soy bien específico con respecto a aquello, fue entre febrero y marzo de este año, nos encontramos en la ciudad de Puerto Montt, en que las preferencias están dadas por la música en un primer lugar, la danza y el cine. Esto también da cuenta de que, fue complejo encontrar una cartelera articulada en la ciudad de Puerto Montt. Nos costó un poco, por no decir bastante, encontrar ciertos eventos en la ciudad para poder asistir. En definitiva, abarcamos 20 actividades. Pero ahí hay un desafío también con el tema de cómo difundimos, cómo posicionamos, tanto los gestores, los cultores, como también el ámbito académico, municipal, de poder poner, ¿no es cierto?, en la palestra pública toda esta gama de actividades que se desarrollan en la ciudad de Puerto Montt, porque muchas veces pasan desapercibidas, lo cual es un problema no menor, especialmente para aquellos que construyen esta parrilla cultural. No nos encontramos hechos importantes que responde también a lo mismo que les estaba explicando recién con el teatro, que por antonomasia en nuestra ciudad se ha posicionado desde el año 1964 aproximadamente a la fecha, también al alero, ¿no es cierto?, de los temporales teatrales de Puerto Montt, como un referente, siendo que Puerto Montt en sí, también lo identificó esta consulta, no se caracteriza por identificarse particularmente con alguna actividad relacionada a la cultura, las artes o el patrimonio, a diferencia de otras ciudades que sí lo tienen muy identificado, muy arraigado dentro de la construcción identitaria de la ciudad. En Puerto Montt no es el caso, pero sí identificamos al teatro como un referente. Y en esta muestra que nosotros realizamos, las personas que asistieron no lo contemplaban tan así. Lo que sí da cuenta también de que la danza se ha ido posicionando mucho y es también una opinión reiterativa dentro de los actores que nosotros entrevistamos. La danza es, dentro de toda la gama, ¿no es cierto?, de actividades, de disciplinas que tiene la danza, una actividad que cada día se está posicionando más dentro de las actividades culturales que se realizan en Puerto Montt. Y el cine, claramente yo creo que todos tenemos cierto conocimiento con respecto a la cartelera que tiene la Casa del Arte Diego Rivera, y en ese sentido el cine se ha ido posicionando muy fuerte también dentro de las actividades permanentes, que esa es una palabra clave también dentro de cómo construimos estas parrillas culturales, la permanencia, porque muchas veces, a lo mejor me salgo un poco con respecto a este tema en particular, pero muchas veces se organizan eventos específicos durante el año, tanto desde el mundo académico como de ciertas organizaciones, pero no hay una relación permanente en el tiempo, lo cual también afecta a cómo vamos construyendo identidad para nuestra ciudad. Considerando a nuestra ciudad como una ciudad joven por lo demás. Tenemos 170 años, si alguien a lo mejor me verifica esa fecha, pero no más de 170 años. Una ciudad que aspira o tiene espíritu metropolitano. Todos nos podemos dar cuenta de todas las problemáticas que se generan, especialmente con respecto a las vías de comunicación en nuestra ciudad, lo que también impide que la gente de la periferia pueda ir a disfrutar o a consumir actividades, ¿no es cierto?, al centro. Es muy complicado. Entonces ese es un desafío que tiene, por cierto, la Universidad Austral, y que yo sé que lo están abordando desde diferentes áreas, para poder llegar con ese tipo de oferta a la periferia. Y entendamos la periferia como sectores amplios y complejos y que también tienen sus propios bemoles, como Alerce, Mirasol, la Carretera Austral, el sector del Tepual, etc. Dentro de ese marco del cual yo les estoy hablando, también es importante señalar que este espíritu metropolitano que tiene la ciudad y que muy probablemente la autoridad política está muy comprometido con eso, con potenciar a nuestra ciudad,
y vincularla fuertemente con Puerto Varas, todo lo que es el sector de la cuenca del lago Yanquihue. Los beneficiarios de esta proyección hacia futuro precisamente son los territorios y los sectores periféricos, porque ofrecen un contenido adicional en la oferta que podría ofrecer el sector céntrico. Entonces es algo interesante para la elaboración de las políticas, ¿no?, de las estrategias, etc. Lo que yo les estoy mostrando es un mapa en definitiva de oportunidades que tiene Puerto Montt en esta vía tan corta que tiene como ciudad oficialmente. Entendemos a Puerto Montt desde Monteverde hacia adelante, obviamente, pero como oficial, Puerto Montt es una ciudad bastante joven y tiene muchos desafíos y oportunidades. Y más aún la academia, y más aún la Universidad Austral de Chile siendo el aladid del conocimiento en nuestra zona, no solamente en Puerto Montt, sino que considerando la Patagonia como puerta de entrada al sur austral del país. Entonces tiene un rol clave en la universidad para poder tomar esos desafíos con fuerza, abrazarlos, ¿no es cierto?, y en definitiva poder generar un mejor bienestar, no solamente para el cuerpo estudiantil académico de la propia universidad, sino que en mayor medida para la comunidad toda. Y en ese sentido, con respecto al consumo cultural, existen problemáticas de variedad. Puerto Montt se identifica con ciertas actividades en particular: teatro, danza, música. Lo que recabamos como información precisamente responde a que hay cierta inquietud de parte de todos los actores con respecto a poder generar actividades que salgan un poquito de esos cánones. También tenemos un problema importante de articulación. El mundo cultural, artístico, patrimonial, por lo general, con respecto a lo que detectamos, no necesariamente genera lazos para potenciar sus actividades. Por lo general, se trabaja de forma aislada, y eso es un problema importante. La infraestructura, se dijo anteriormente, a raíz de este mismo proyecto AOS 2025, 2095 o 2095, Puerto Montt carece de cierta infraestructura para poder desarrollar ciertos eventos, considerando también todos los aspectos que son importantes a este respecto, por ejemplo, el clima, las distancias, los desplazamientos, la capacidad que tiene la ciudad para ofrecer un complemento a la experiencia cultural o a ir a un evento, como sí lo entregan otras ciudades. Por ejemplo, uno puede ir a Puerto Varas, asistir a una actividad y después realizar otro cierto tipo de actividades complementarias, como ir a un café, salir a bailar, etc. En Puerto Montt no se da esa situación necesariamente. Y por último, que es lo más importante y de donde se tienen que empezar a construir todas las estrategias, tiene relación definitivamente con que Puerto Montt carece de una identidad propia todavía. Tenemos que tener en relación con respecto a eso las constantes olas migratorias que ha sufrido la ciudad desde su fundación. Por cierto, las actuales olas migratorias que tenemos en la actualidad, cómo van influyendo en la construcción de una realidad social aceptada por nosotros, en donde se vaya construyendo este tema. Y a lo mejor ustedes que son alumnos también lo pueden ver, porque dentro del universo de esta ciudad, que tampoco se reconoce como universitaria, siendo que tiene un número de matrículas incluso mayor que Valdivia, que sí se reconoce como universitaria, hay muchos alumnos que no necesariamente son de Puerto Montt, sino que una cantidad mayor al 50% o que viene de ciudades aledañas como Fresia, Yanquihue, Puerto Varas, etc., pero también que vienen de Coyhaique y demás al sur, lo cual también es una oportunidad muy importante en este tema de lo cultural transversal para la construcción de realidades. Entonces, es el punto álgido con respecto a lo que podemos rescatar desde la visión de estas 12 personas que son expertas y que han estado mucho tiempo en el bagaje, que tiene relación con la construcción de audiencias, construcción de eventos culturales en nuestra ciudad. Ya pasando a la etapa final y que tiene relación con las recomendaciones que podemos sacar o desprender del estudio que se realizó, lo agrupamos en 3 grandes ejes temáticos. Por un lado, la estrategia de extensión de la Dirección de Vinculación con el Medio,
que está trabajando fuertemente en generar nuevas políticas y concatenar el trabajo que realiza la universidad para poder acercarse a esos públicos objetivos que a lo mejor hay que definir un poco más y delinearlos para llegar con las herramientas comunicacionales que cada uno de estos eventos requieren. Porque como comentamos anteriormente, efectivamente en Puerto Montt sí se realizan actividades, pero la gran mayoría de esas actividades no son bien informadas, ni difundidas, ni compartidas. Muchas veces los mismos cultores son la misma audiencia que participa en esas actividades. Entonces, hay que focalizar en cómo llegamos a las distintas audiencias, con qué herramientas y con qué canales. Y eso es sumamente importante dentro de la construcción de la estrategia en este sentido. También, algo que no es menor, la Universidad Austral específicamente tiene un gran potencial con respecto a muchos generadores de contenidos, música, arte, literatura, etcétera, que son hijos de esta casa de estudio y que muchas veces no se aprovecha la reputación nacional e internacional que estas personas tienen para beneficio, si lo podemos catalogar como beneficio, de esa reputación y la construcción de la reputación de la universidad en la sede de Puerto Montt. El otro eje que identificamos fueron territorio e identidad local, porque precisamente, y tal como les comentaba anteriormente, Puerto Montt no está centrado solamente en las actividades que se realizan en la primera terraza, por decirlo de alguna manera, sino que tiene muchas otras actividades, en la periferia especialmente, que responden al sentimiento territorial e identitario de la gente que construye esas parrillas programáticas. Y en donde la universidad probablemente tiene o podría eventualmente jugar un rol en ese sentido, especialmente en el apoyo para que esas propuestas culturales en definitiva puedan llegar articuladamente de forma organizada, permanente en el tiempo, a más gente, lo cual también es un indicador que va directamente relacionado con esta construcción de la identidad social de los puertomontinos. Y por último, la mediación y la articulación. Qué duda cabe, ¿no es cierto?, la Universidad Austral también en ese aspecto, en ese sentido, a ese respecto, tiene un rol fundamental en cuanto a poder poner en valor lo cultural, su trascendencia y lo transversal que es desde la primera infancia, utilizando un mix de herramientas que tendrán que ser definidas en su momento, pero llegando a los públicos objetivos que tienen relación con esta creación de audiencia. La Universidad Austral ya está trabajando desde hace varios años con el programa Acciona, por ejemplo, que es una excelente fórmula, un excelente proyecto, ¿no?, articulado desde diferentes actores, desde el MINCAP, pasando por la academia, etcétera, para formar a cierto grupo de alumnos que no tienen acceso a cultura. Es un ejemplo súper válido con respecto a esto. Lo mismo que Explora. Y Explora también está siendo ejecutado por la Universidad Austral, por lo tanto, vemos que hay una serie de desafíos, una serie de actividades, de oportunidades, en donde la Universidad Austral puede tomar el rol que le cae por ser una de las universidades tradicionales de nuestro país y obviamente con el nivel de prestigio que tiene en diferentes áreas. Lo digo con fuerza y con vehemencia porque yo también me considero parte de la universidad, fui exalumno en posgrado, así que lo tomo también como un desafío personal en ese sentido. Y esto es a grandes rasgos, en definitiva, el concepto general de lo que nosotros pudimos recabar y que yo sé que está muy compenetrado dentro de la Dirección de Vinculación con el Medio y, por cierto, también dentro de la universidad, de su cuerpo académico, ¿no es cierto?, y directivo, y tiene relación, primero, con tratar de descentralizar la oferta programática. Segundo, con generar democratización al acceso a esta oferta, con todo lo que hablábamos anteriormente, y principalmente, y este punto fue transversal en realidad entre todos los actores claves, el tema de la difusión. Hay un problema de difusión, la gente que es creadora de contenido, creadora de actividades, productora de actividades, no sabe comunicar, no sabe cómo hacerlo. Y no está llegando la oferta
a los públicos. Y por otro lado, y por último, es cómo vinculamos todo el espectro cultural con el fomento del turismo en Puerto Montt. Entonces, es un desafío extra y que de todas maneras a largo plazo llevará a nuestra ciudad a tener mejores réditos en este sentido. Muchas gracias.